Ahora sí. Preguntas con qué, a ver, en castellano. Puede ser, ¿qué cocinarás el día de hoy? Ya. Muy complejo para este nivel, pero vamos a poner ya. ¿Qué? Licenciado, ¿Qué haces? ¿Qué Está haces? bien, está bien, está bien. Cocinarás. ¿Qué decía? ¿Hoy? Ya, ¿qué pongamos esto. cocinarás el día de hoy? Ya, pongamos hoy para no Es complicarnos, bien ¿sí? complicado. No, está bien, está bien. Así se aprende. Cuando las cosas son complicadas, se aprenden mucho mejor. Muy bien. Licenciado, ¿puede ser qué te gusta? ¿Qué te gusta? Mm, Wow. ¿O qué haces? ¿Qué te gusta? ¿O qué harás? Ser, Licenciado, ¿puede ser digamos, ¿no? qué edad tiene? ¿Qué ¿Qué edad? es? ¿Qué es esto o esta? Vamos a decir ya. Ya, ¿qué es esto? Hablamos de objetos. ¿Qué es esto? ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tienes? Muy bien, eso es muy importante, ¿no es cierto? ¿Te llamas? ¿Qué te llamas? Muy bien. Hasta 10 vamos a llegar ya. ¿Qué te llamas? ¿Perdón? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Muy bien. ¿Qué estás pensando? Wow. ¿Qué estás pensando? Está filosofando. ¿Ya? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿O a qué te dedicas? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Muy bien. ¿Qué día es hoy? ¿Qué te duele? ¿Qué ¿Qué te tienes? duele? Muy bien. ¿Qué te duele? Ya, Corazón. el corazón. Muy bien, muy bien. Ya, hay que curar ese corazón. A ver, ahora sí. ¿Qué cuna? ¿No es cierto? Eh, tenemos esta propuesta. ¿Qué cocinarás hoy? Les voy a decir a grosso modo, pero voy a escoger algunas palabras para que sea más fácil, de lo más fácil a lo más complejo nos vamos a ir ya para que no sea tan difícil de entender. Porque donde van a tener problemas es en los sufijos, en el uso de los sufijos. ¿Ya? ¿Qué cocinarás hoy? Kun sichuruj payata. ¿Ve? ¿Qué te gusta hacer? Kun lurañas humar atam. ¿Ya? ¿Qué es esto con esa caja? ¿Qué edad tienes? Kaukamaranitas, kunasutinitas, kamstasa, kunslup iskta, kunslurta, kunaurus y churuja, kunas ustam. ¿Ya? Pero voy a escoger algunas palabras para poder entender mucho mejor. Incluso se los voy a hacer con colorcitos, ¿ya? Vamos a aumentar el número. A ver, pongamos 20 para que ustedes puedan ver. Cuna es la palabra, ¿ya? Cuna. Ahora, cuando utilizamos kunasa, aumentamos kunasa, ¿ya? Sa. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo qué es, ¿ya? Entonces, ¿a qué representa sa? Es. Muy bien. ¿Qué? Va a ser un poco complicado, pero lo voy a tener que hacer. Ya. ¿Qué es? ¿No es cierto? Entonces, es en el castellano ¿qué es? Bien redundante. Cuando hablamos del ser, ¿no? Ya, ¿qué es? Kunasa, entonces va a ser ¿qué es? Kunasa, a ver, vayan repitiendo. Kunasa. Kunasa. Ya. Está incluida sa. Entonces, sa, vamos a decir, tomen apuntes ahora, representa en primer lugar a lo que es ser. Este se llama sufijo, ya, sa, que se ha añadido a
sobre una palabra, ¿no? Sa, entonces significa ser, pero en la forma interrogativa, en la forma de pregunta, en la forma interrogativa, ¿ya? Entonces sa se está utilizando con el significado de ser, que es, ¿no? Que es en la forma de pregunta. Entonces sa solamente se utiliza con las con los pronombres interrogativos. Kuna es un pronombre interrogativo. Es mucha información que les tengo que dar, pero avanzaremos poco a poco. Kuna. Entonces esta forma sa o digamos esta partícula, también estamos diciendo que es un sufijo, perdón. Entonces este sufijo se utiliza con estos pronombres interrogativos, ¿ya? Kunasa, ¿qué es? Cuando decimos akaja, igual tenemos que ahora analizar esta palabra aka. Aka es un pronombre demostrativo, ¿ya? Es un pronombre demostrativo. Puede ser un adjetivo cuando digo akawarmi. Aka puede ser utilizado como pronombre o como adjetivo, pero cuando está solo es un pronombre, ¿ya? Puede representar a cualquier objeto. Acá panca, ¿no? Este libro. Ahora si les muestro acá, simplemente les digo, les estoy mostrando el libro, no es necesario indicar el nombre del libro, sino acá. Entonces es un pronombre, ¿no? Ya. Ahora sí, acá se utiliza cuando algo está cerca. En aymara se dice haka. Haka significa cerca, ¿ya? Acá. Entonces el significado en castellano va a ser este, esto, puede ser esta, ¿qué más? Este, esto, esta, ya, eso es todo, ¿no? Acá significa entonces cuando algo está cerca, acá, ¿no? Este, esto o esta. Ahora, para indicar que algo está lejos se utiliza uka. Uka. En aymara se dice lejos, haya, ¿ya? Haya. Uka, entonces indica ese, eso, esa, aquel muchacho, aquel, aquello, escribamos, aquello o aquella mujer, aquel hombre, ese hombre, eso para los objetos, esa, pásame esa canasta. Ja es el sufijo que indica. En algunos casos esto puede funcionar como un artículo. En este caso, el, la, los, las, pero no siempre, ¿ya? Pero no siempre. Más está referido al sujeto de la oración. Indica el sujeto de la oración. ¿Ya? Ja. Quiero decir, Pedro es mi amigo. Se puede decir Pedro, ja, como es el sujeto, voy a decir ja. Pedro, ja. Estoy diciendo Pedro. ¿Ya? Pedro, ja. ¿Cómo se dice amigo? Masi. Masi es amigo. Ahora quiero decir mi amigo. Entonces digo Masi. Pedroja, Masija.
Ahora quiero decir es, voy a utilizar wa. Por eso se llama sufijante la aymara. Amigo, este es el adjetivo posesivo, masija, y wa es el verbo ser, pero en la forma afirmativa. Ahora sí les aclaro. Hasta aquí. Quisiera que entiendan. En primer lugar hemos dicho que sa se utiliza solamente con los pronombres interrogativos como el verbo ser estar, o ser en este caso, ¿ya? Vamos a poner el signo de interrogación para que ustedes vean que esto se utiliza con los pronombres interrogativos. Sería bueno decir que se utiliza en las preguntas de información. En las preguntas de información. Generalmente utilizamos para las preguntas de información los pronombres interrogativos. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Sabe? ¿Dónde está él? ¿Quién es él o quién es ella? Entonces, cuando buscamos información utilizamos sa. Esta sa es el verbo ser, ¿ya? No tienen que olvidarse eso. Ahora, en la forma afirmativa se utiliza wa, la forma afirmativa. Vamos a decir la forma positiva. Voy a ser un poco matemático, les he dicho, ¿ya? En la forma positiva. Esto en la forma de pregunta. Ahora estarán diciendo cuál es la pregunta de información y cuál es la pregunta para responder sí o no. Para responder vamos a añadir aquí sí o no, se utiliza ti en aymara, ¿ya? Para responder sí o no. Entonces esto igual es pregunta, pero en este caso pregunta corta, a veces se le dice, a ver, no quiere cambiar. Vamos a copiar esto. Ahí está. Esto para responder sí o no. Generalmente para confirmar algo. Sobre algo, ¿ya? Confirmación sobre algo. Para preguntas sí, para responder sí, no. Hasta aquí. Luego hablamos de la forma negativa porque es un poco complicado. Wa entonces es la forma afirmativa. Todo esto tiene que ver con el verbo ser. Voy a utilizar el lapicito. Todo esto tiene que ver con el verbo ser. Sigamos, ahora sí. Vamos a dar ejemplos para cada una de estas formas. La gramática es sencilla en aymara, ¿ya? Es sencilla en aymara. Solo que tienes que saber reconocer los sufijos. Yo les decía, ¿cómo dirías yo soy? Para indicar soy yo o yo soy. En aymara, muy bien. Ayer habíamos dicho que naya es yo. Juma, usted. Nayagua. Ya. Muy bien. Naya, Juma, Upa, Jiwasa. Primero vamos a aprender las singulares, ¿ya? Yo, tú, él o ella, tú y yo. Jiwasa. Ya, ja para indicar el sujeto. Eso no tienen que olvidarse, ¿ya? No significa nada casi, simplemente indica el sujeto de la oración. Entonces coloquemos en todas las palabras, ustedes vayan haciendo al mismo tiempo. La cosa es que tienen que escribir manualmente. Ahora si están en la computadora también, pero hagan con colorcitos. Nayaja, Humaja, Upaja y Wasaja. Simplemente estamos indicando el sujeto de la oración. Ahora, es muy distinto decir yo soy. Vamos a repetir aquí.
Ahora voy a decir yo soy. ¿Ya? Voy a decir yo soy. Ahora sí. El sufijo. De la primera persona siempre vamos a utilizar este ta. Ya voy a marcar con rojito la A. Les voy a explicar por qué. Estamos con este color. Y así pongamos. Para la segunda persona es solamente ta. Para la tercera persona utilizamos, hay dos, ¿ya? Eso les explico posteriormente. Y u, ¿ya? Para la segunda, perdón, para la tercera sería en este caso. Y para la cuarta, el sufijo es, o a veces llamamos como sufijo de persona, porque como llamamos a estas palabras personas, primera, segunda, tercera, cuarta persona, ¿ya? Entonces es tan, ¿ya? Nayata, ¿ya? Nayata, Jumata, Jupa, Hiwasatan. Estos sufijos se utilizan para conjugar con un verbo, ¿ya? Con un verbo. ¿Y por qué estoy marcando esta A distinto, de distinto color? A ver, esto pongamos para que sea uniforme rojito. Vamos a poner rojito. Ya. ¿Por qué estoy colocando esta? Cuando viene otra palabra o otro sufijo, para la primera persona simplemente esto ocurre, no ocurre con otras personas, ¿ya? A esta más marcaremos. Esto depende de la terminación del verbo que vamos a utilizar, ¿ya? Si termina en aña, iña, uña, de eso depende el uso de la u. También pongamos así, ¿ya? La base es conocer ta, ta y tan. U para la tercera persona. Aquí van a ver algunas diferencias, leves diferencias, ¿ya? Sigamos. Vamos a conjugar el verbo ser, estar. Wa es el verbo ser, ¿ya? ¿Ya? En este caso, cuando se utiliza wa, se tiene que elidir. Elidir quiere decir borrar, omitir la a de la primera persona, ¿ya? Cuando estás utilizando otro verbo, a no ser que esta sea la última palabra, nayata, entonces se escribe con THA. Nayata, entonces vamos a poner aquí nayatua, borramos y utilizamos este wa, ¿ya? Por ahora vamos a poner así, nayat, wa, humata, wa, pa. Vamos a omitir estas dos para el verbo ser, se van a acordar solamente para el verbo ser, ¿ya? En esta tercera persona. Esta es la conflictiva. Hiwasatan, wa. Eres, soy, ¿cierto? En castellano, ¿ya? Entonces, pero para, como les decía, propósitos didácticos vamos a utilizar yo soy. Matawa, tú eres. Jupawa, estamos con los singulares, ¿ya? Él es. O ella es. Yo soy, tú eres, él es, ella es. Y esto va a ser somos tú y yo. Ahora sí. Yo soy, tú eres, él es, ella es, nosotros somos. Nayatwa, Humatawa, Upawa y Wasato.
Obviamente que esto se va a escribir sin el guión. ¿A qué responde esto? Justamente estábamos diciendo, ¿quién? ¿Quién eres? Entonces, ¿cómo voy a decir para indicar quién es? Esto vamos a copiar más abajito para que puedan visualizar mejor. Ya. Esto también más abajo. Ya, ahora sí. ¿Cómo digo quién eres? Kitty. ¿Ve? Hemos aprendido cuna. Ahora, Kitty. Kunasa, ¿qué es? A ver, un poquito repasaremos. Kunasa quiere decir ¿qué es? Cuna. Kunas, a caja. ¿Qué es esto? Cuando está cerca decimos esto es. ¿Ve? Uka. Kunas ukaja cuando está lejos. ¿Ya? Vamos a repetir, pero quiero que vayan conociendo. Cuna es la primera palabra, o por lo menos el pronombre interrogativo que estamos aprendiendo, cuna. ¿Ya? Para poder entender este sa. ¿Ya? Dicen kunasa. Ahora, Pedroja Masikawa. Ahí les he puesto ja para que puedan entender de que ja se está utilizando para indicar el sujeto de la oración o la palabra importante de la oración. ¿Ya? Sa en forma de pregunta, o se utiliza en las preguntas. Ti también se utiliza en las preguntas, pero para responder si no. Y estamos haciendo esto, wa, la forma afirmativa. Ahora vamos a utilizar este sa nuevamente, ¿ya? Para indicar quién, ya no qué. Esta vez vamos a indicar quién. ¿Quién eres? Kitty es lo que significa quién, ¿ya? ¿Qué estoy diciendo? Sa, hemos dicho que es el verbo ser. Estoy diciendo quién es, ¿ya? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Ya? ¿Quién es? Kitisa. ¿Quién eres? Va a ser Kitty. Sa. Kititasa. Va a ser ¿quién eres? Tú. Sa. Para indicar el verbo es. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? Entonces vamos a utilizar aquí kititasa. ¿Ya? Este ta no es nada más y menos que el sufijo de la segunda persona. ¿A quién va la pregunta? ¿No? Cuando digo kititasa, a la segunda persona. Por eso se utiliza kitita. Lo habíamos dicho aquí, ¿no? Ta para la segunda persona. Vamos. En la primera conjugación, en la forma afirmativa, se van a acordar, con el verbo ser desaparece en la tercera persona. Por eso aquí había colocado anteriormente un asterisco. Upa, aquí no está ni la I ni la U, pero para la forma de pregunta rescatamos esta I, ¿ya? Kititasa. Entonces, vamos a seguir haciendo esta oración, oh, perdón, esta conversación, esta pequeña conversación. Kititasa. No se van a preocupar tanto de esta diéresis, porque esto simplemente es como en castellano, o sí, en castellano, cuando queremos acentuar una sílaba, ¿ya? Tómenlo como si fuera una tilde. Y aquí tasa. Entonces,
Nayatua, lo mismo puedes decir. O puedes decir con tu nombre. Nayatwa, lo mismo. Kititasa. ¿Quién eres? Tú. Soy yo. Pedro. Pedro. Tua. Cuando la primera persona habla, entonces la TH acompaña a lo que es wa. Ya. Soy yo. Soy Pedro. Estoy diciendo soy Pedro. Esta TH es parte de la primera persona, ¿no es cierto? Nayatua, soy yo. Pedro Tua, soy Pedro. ¿Ya? Nayatua, Pedro Tua. Estas THs. Parece muy complicado al principio, pero cuando ustedes vayan a encontrar el hilo, cuando al menos hagan con colorcitos, van a poder entender mucho mejor. Esta I es de la tercera persona. Kitisa. ¿No? ¿Quién es? Tipo Nayatwa Enrique, ¿sí? Ya también puede ser. Por el contexto sí se va a entender la información. Pero puedes decir Nayatua, Pedrotua. O puedes omitir esta parte de Nayatua, porque Pedro es la misma persona que Naya. Nayatua o Kitisa, Pedrotua, Nayatua. Generalmente dicen Nayatua porque se reconoce por la voz, ¿no? Y a veces siguen preguntando, Kititasa, cuando ya no pueden reconocer por la voz, ¿no? Nayatua. Hasta ahí. A ver, vamos practicando. Kitisa. Ven repitiendo. Kitisa. Kitisa. Isa. Kitisa. Nayata. Kititasa. Kitasa. Kititasa. Nayatua. Nayatwa. Muy bien. Ahora, sigamos. Utilicemos la ti. Pedro. Estoy hablando con la segunda persona, ¿no es cierto? Ta. Voy a decir ahora. Ti. Ahora sí llegamos para responder sí y no. Pedro tati. El verbo ser en forma de pregunta para las preguntas cortas, para cuando queremos nosotros confirmar la información, utilizamos ti, ¿no? Para confirmar la información. Y ahora, si saben inglés, entonces como decimos como yes, no questions, decimos, ¿no ve? Tiene ese equivalente, ti, ¿ya? Ti. Ahora, ¿cómo respondo? Simplemente digo, Hisa. Sí. ¿Cierto? Ahora, si no eres Aniwa, simplemente significa no, Aniwa, Hisa, sí. Pedro tati, Hisa. Lucía tati, Aniwa. Ahora, aquí si no es Pedro, entonces va a dar información. Aniwa, Lucía tua. Entonces, volvemos aquí. Tua. ¿No? A ver, Kitisa, vamos repitiendo. Kitisa. Kitisa. Nayatua. Kitisa. Nayatwa. Kititasa. Itasa. Nayatua. Nayatwa. Pedrotua. Pedrotua. Pedro tati. Trotati. Hisa. Hisa. Isa. Niwa. Nuestros abuelitos, ¿no? Cuando ya pierden, digamos, algunos de los sentidos, por decir la vista o el oído, no escuchan muy bien a veces, entonces parece que ven una imagen, pero no saben quién es. Entonces te preguntan, Pedro tati,
Tú dices Hisa, ¿no es cierto? O te dicen María Tati, Hisa. O a veces dices Haniwa, Haniu Mariakti, Nayaj Susanatua. Así, ¿no? Vamos ampliando la conversación. Entonces, esta conversación tienen que saber. Para practicar un poco con los nombres, vamos a hacerlo de este modo, ¿ya? Kitisa, Nayatua, Kititasa, Pedrotua, Pedrotati, Hisa. Así vamos a hacer. Ahora también hagamos para decir Janiwa más, a ver. María Tati. María Tati. Aniwa. Ahí das la información. Aniwa, Nayaj. Antoniatua. A ver, una palabra que no sea más complicado. Sonia vamos a utilizar. Soniatua. ¿Ya? Soniatua. Les hablaba de que no debe existir choque de vocales, es decir, dos vocales al mismo tiempo. Entonces, esta Y sirve para, como en el caso de María también, reemplazar a la I latina, ¿ya? Esta Y, o la Y, como llamamos. Estamos utilizando en el caso de Janiwa, no, Nayaja, es una oración, Ja como identificador del sujeto, Sonia, nombre de persona, TH, es la primera persona quien está hablando, y Wa es el verbo ser. A ver, ahora sí, vamos a recurrir a sus propuestas. Esto ya hemos hecho, quititas. ¿Qué cocinarás? ¿Qué te gusta? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya hemos dicho, ¿no? ¿Cómo se dice qué es esto? ¿Cómo se dice qué es esto en Aymara? Esa caja. Muy bien, Kunas. Caja. Ya podemos por lo menos traducir una de las propuestas. Con esa caja. Inicialmente es muy importante aclarar. Kunas, esta sa es el verbo ser estar. ¿Qué es? Y ja no significa nada, simplemente indica la palabra importante de la que se está hablando. Se está hablando de esto, de algo. Acá es algo. Y también significa esto, esta. ¿Ya? Con esa caja. ¿Qué edad tienes? No, todavía no podemos traducir eso. ¿Qué te llamas? ¿Qué dijiste? ¿Qué estás pensando? ¿Qué haces? ¿Qué eso y qué te duele? Ya, por el momento solo estamos capacitados para esta pregunta. ¿Ya? Entonces vamos a subir acá. Muy bien, con esa caja. ¿Cómo diríamos? ¿Qué es eso? ¿Qué es aquello? Kunas ucaja. Muy bien. Entonces aquí vamos a cambiar. Kunas caja. Kunasa. Simplemente cambia la U. Ucaja. ¿Qué es aquello? ¿Qué es eso? ¿No? ¿Qué te llamas? Aquí tenemos, ¿no? Kunas sutimaja. Kunas. ¿Qué es? ¿Bien? ¿Qué es tu nombre? O cómo te llamas, se dice, ¿no? ¿Cómo te llamas? Esta es la forma correcta de decir cómo te llamas, ¿no? Aunque algunos dicen, no, yo no me llamo.
a mí mismo. Pero esta es la forma correcta de decir cómo te llamas. Kunas Sutimaja. Otra vez, ja. Suti es nombre. Ja está indicando de la palabra que se está hablando, de la palabra más importante de la oración. Y ma es el sufijo. El adjetivo posesivo. Ma. Tu nombre. ¿Cuál es? Estamos diciendo palabras, ¿ya? ¿Cómo te llamas? ¿O cuál es tu nombre? Para que no se pierdan, vamos a poner esto. ¿Cuál es tu nombre? Cualquiera de las tres cosas significa lo mismo. ¿Qué te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Kunas Sutimaja. Waliki Tanich Waliki. ¿Se han podido entender? Por lo menos algo, ¿no? Entonces vamos a grabar las conversaciones. Cada grupo va a grabar su conversación. En este caso, si son 4, entonces van a grabar esta conversación, esta pequeña conversación, ¿ya? Además sabemos decir Kamisaki. Kamisaki. ¿Qué es Kamisaki? ¿Cómo estás? Waliki. Es la respuesta. Kamisaki, Waliki. ¿Qué más hemos aprendido? A ver, convertiremos en conversación. Esto es en cuanto a saludos, ¿no? ¿Qué hemos aprendido? Kamisaki, Waliki. Aski Urukipan. En este caso, como ya es tarde, Aski Haipukipan. Vamos. Haipukipan. Lata. Ahora sí es mujer, Kuyak. Aski Haipukipan Hilata. Aski Haipukipan Kuyaka. En el mundo aymara se habla así. Todos somos hermanos, todos somos hermanas. ¿Ya? Así que conozcan a sus nuevos hermanos y hermanas perdidas. Y dicen Aski Haipukipanaya. Es simplemente de correspondencia, no significa nada. Simplemente indica, a ver cómo se puede decir, que está siendo cortés, más allá de ser cortés, está siendo educado, está siendo empático, amable, cariñoso, cuando respondes con ya. ¿Ok? Kamisaki waliki, aski haipukipa nahilata, aski haipukipa naya. La verdad, cuando ustedes ponen interés, van a poder aprender muchas cosas. Es un idioma muy, muy interesante. Más allá de aprender lo que es la gramática, que son simplemente orden de palabras o la sintaxis, tiene un valor semántico muy rico, como les decía, ¿no? Entonces aquí implica actitud, ya implica actitud. Puede ser una actitud positiva, en este caso generalmente positiva, ¿no? Aski panaya, hasta la entonación mismo, ¿no? Aski pan hilata, aski panaya, dicen, ¿no? Nosotros a veces hablamos el castellano fríamente. Buenos días, ¿sí? O buenas tardes, buenas tardes. Y buenas tardes a veces, ¿no? Entonces, ahí viene el complemento. Ya. ¿Ok? Kamisaki, waliki, aski pan hilata. Ahora, las palabras, las vocales que se pueden omitir, ustedes vean, ponen su marquita para indicar que esto no voy a pronunciar.
Pero las palabras finales que contengan A, bueno, generalmente en Aymara todas las palabras, casi todas las palabras, voy a decir no todas, casi todas las palabras terminan en A, ¿ya? O la vocal I, o puede decir U, ¿ya? Siempre terminan en vocal, quiero decir. Casi. Bueno, ¿qué más sabemos? Sabemos despedirnos. Waliki. También es una despedida, waliki. Y puedes corresponder con otro waliki. Si quieres ser más amable, walikia, dicen. ¿Ya? Walikia. Waliki, Pedro, voy a utilizar la palabra, ¿ya? Walikia, María. De ese modo. Walikia, María. Waliki Pedro, Walikia María. O si no, ahora Waliki Pedro, Waliki María, también puedes decir. ¿Ya? A ver, vamos repitiendo. Kamisaki. Kamisaki hilatanaku yakanaka. Aquí igual se puede utilizar, ¿ya? Kamisaki hilata. Kamisaki kuyaka. Waliki hilata, waliki kuyaka. ¿Ok? ¿Por qué no estamos diciendo aquí ya? Porque estamos respondiendo a Kamisaki. También, si quieres ser amable, puedes utilizar walikia hilata, walikia kuyaka. ¿Ya? Es opcional. Muy bien. Kamisaki hilata, waliki kuyaka. Aski hay pukipan hilata, aski hay pukipan aya. Waliki Pedro, walikia María. Tú puedes decir waliki hilata, waliki. Cuando no conoces a la persona, simplemente hilata kuyaka. Cuando ya conoces, puedes utilizar su nombre. ¿Bien? Conversación 1, vamos a decir. ¿Bien? Ahí a Ruskipawi. Y el otro va a ser el segundo Aruskipawi. En Aymara se dice Pair Aruskipawi. Perdón. Y me estoy olvidando. Pair Aruskipawi. En la pronunciación omitimos las vocales, ¿no? En algunas palabras, en la mayoría de las palabras. Mayir Aruskipawi, Pair Aruskipawi.